No le puedo agrandar toda la pantalla. Ah, no, aquí tengo que... No. Bueno, vamos a ver la citometría de flujo, ¿sí? Entonces, les decía que para el diagnóstico de leucemias las hacemos por hay que hacer tres parámetros. Primero el morfológico, que es lo que yo veo al microscopio, las células, morfología, tamaño celular, características celulares, nucleares, citoplasma, y voy clasificando los blastos, si son linfoides, si son mieloides, si de la línea linfoide son L1, L2, L3, si de la línea mieloide son de la M1 a la M7, entonces voy clasificando los blastos en forma morfológica. Ese es el estudio morfológico. Después tiene que ser el inmunofenotipo. El inmunofenotipo se lo hace con la citometría de flujo. Entonces, el inmunofenotipo es para ver ya exactamente qué tipo de célula tengo, de acuerdo al antígeno que tiene en su membrana. Es decir, si tiene, por ejemplo, CD3, CD4, CD5, digo, es un linfoma o una leucemia T. Si tiene CD19, CD20, digo, es una leucemia o linfoma tipo B. Entonces, eso nos da la citometría de flujo. Entonces, este examen es súper exacto porque nos estudia los antígenos de cada población celular. Y después viene el citogenético. El citogenético nos ve qué alteraciones de los cromosomas tengo en tal o cual patología. Entonces son tres estudios, por eso se llama diagnóstico MIC, morfológico, el inmunofenotipo y el citogenético. Entonces ahora vamos a ver algo sobre la citometría de flujo. Entonces, la citometría de flujo es una tecnología que permite la medición simultánea de múltiples características físicas y químicas de las células o sus partes biológicas en un torrente líquido, en forma individual, rápida, sensible y específica. Entonces, para hacer la citometría siempre vamos a tener muestras líquidas. En el citómetro de flujo se meten muestras líquidas, es decir, sangre. Cuando se quiere meter un ganglio hay que triturarlo al ganglio en solución salina, hacer cortes, triturarlo y se emulsiona las células con solución salina y ahí sí se puede pasar en el citómetro de flujo. Entonces este estudia solamente muestras líquidas. Estudia en forma individual cada célula, es decir, características ya celulares bien finas y se pone marcadores especiales. Es decir, yo pongo un anticuerpo anti-CD4, por ejemplo, para ver los linfocitos CD4 o una célula CD4 que tenga el antígeno CD4 en su superficie. Entonces pongo el anticuerpo anti-CD4. Entonces estas células se van a colorear y se las envía al equipo. Más o menos es un equipo como un contador hematológico, como los equipos que hacen la biometría. Pero este es un citómetro. Este utiliza colorantes especiales inmunofluorescentes y otro tipo de anticuerpos para colorear los diferentes tipos celulares. Sí, entonces la información celular que se obtiene es la siguiente: el tamaño de la célula, la granularidad o complejidad interna de la célula, evaluación de características químicas, aquí vamos a ver los antígenos que tiene la célula, y utiliza fluorocromos, que son colorantes fluorescentes, y anticuerpos conjugados con fluorocromos. Entonces aquí utiliza anticuerpos. Por ejemplo, yo quiero buscar una célula CD34, que es una célula madre. Entonces, para buscar la célula CD34, yo a esa sangre la marco con anti-CD34, con un anticuerpo. Y este anti-CD34 se va a pegar a la célula que tiene el antígeno CD34, se va a colorear y la voy a pasar en el citómetro de flujo. Entonces, el citómetro de flujo funciona bien similar a cómo funciona el contador hematológico, que se hace las biometrías. La citometría de flujo aquí en Loja no se hace, por ejemplo. Cuando tenemos un examen de citometría de flujo, se manda a Quito, Guayaquil o Cuenca. Entonces, si nos demora en el transporte, si yo quiero urgente, tengo alguna duda en una morfología y quiero la citometría de flujo, entonces tengo que mandar la muestra a Quito, Guayaquil o Cuenca, tiene que ir refrigerada la muestra y demás. Entonces, ¿cómo funciona el citómetro de flujo? Es un sistema de contagio celular mediante flujo continuo en tiempo real. Entonces, aquí va pasando la célula uno a uno en esta apertura. Entonces ahí se ve, la luz choca en la célula y se ve la dispersión de la luz. Se utilizan colorantes fluorescentes, por ejemplo, aquí tenemos uno que brilla un poco, es colorantes fluorescentes. Y cuando choca el haz de luz acá, dispersa otros haces de luces. Entonces hay una dispersión frontal y una dispersión lateral, que ya vamos a ir viendo en gráficos.
Entonces ahí hay amplificación de señales de acuerdo a la célula, a la característica celular, y estas señales se digitalizan y se almacenan la información en computadoras. Entonces aquí tenemos cómo pasa la célula en el canal, pasa la célula una a una en el equipo. Aquí tenemos una luz láser, la luz láser pasa por la célula y dispersa una luz. Entonces tenemos una dispersión frontal de la luz, que esta nos indica el tamaño celular, características de la célula, y la dispersión lateral, en cambio, nos indica la complejidad de los gránulos de la célula. Entonces tenemos dos tipos de proyecciones que nos da. Aquí está la dispersión frontal de la luz. Entonces esto impulsa un pulso eléctrico y nos da los histogramas que vemos ya en los resultados. Entonces aquí tenemos la célula, aquí entra el haz de luz y hace una dispersión frontal de la luz que se proyecta acá en los histogramas. Y la dispersión lateral de la luz, vamos a ver acá la lateral, la luz choca en los gránulos de las células y nos da una dispersión lateral, un pulso eléctrico acá que se grafica en esta forma, una curva de Gauss. Entonces aquí tenemos los parámetros físicos. Es similar a lo que les indiqué en el contador hematológico. Entonces aquí están los linfocitos, que son células más pequeñas. Esta partecita que se ve acá son detritus celulares, esos no se toman en cuenta todos los puntitos que salgan acá. Estos son los linfocitos, los monocitos y los granulocitos, que son células más grandes y son un poquito más complejas, van más hacia la derecha, son más complejas en cuanto a granularidad de la célula. Entonces son parámetros físicos que se pueden ver en la citometría de flujo. Y esto es lo que en realidad se ve. Entonces, ¿qué hace el técnico que hace esto? Marca estas células como un círculo, en este caso salió un óvalo, y se hace una serie de manipulación en el equipo y me cuenta este tipo celular que está aquí, por ejemplo, linfos, monos, y acá están los neutrófilos en esta dispersión de acá. ¿Sí? Entonces, esto es y aquí tenemos los detectores fluorescentes. En cambio, aquí se les pone anticuerpos fluorescentes, miren cómo son los colores. Son por eso es que es cara esta prueba. Esta prueba, por ejemplo, cuesta más o menos 320, 380 cada examen que se le hace a un paciente. Entonces, nuestros pacientes que llegan acá son de escasos recursos, no les podemos hacer, no pueden pagar. Entonces, nosotros tenemos que hacer solo con el morfológico, como acá no hacemos quimioterapia, solo con el estudio morfológico y el diagnóstico morfológico que se ve en el microscopio, se envía al paciente, por ejemplo, a Solca. Entonces el hospital tiene convenio con Solca, en Solca hacen la quimioterapia y el ministerio les cubre todos los gastos al paciente, pero se van a Solca. Entonces Solca tiene el convenio que hace la citometría de flujo, manda a Solca Cuenca. Entonces ahí es más rápido porque ya va a nivel de institución. Entonces allá les hacen la citometría de flujo en Cuenca, en Solca de Cuenca. Entonces miren, aquí tenemos los anticuerpos fluorescentes. Entonces nos van a dar también dispersión frontal y dispersión lateral de la luz, y que esto se puede ver la fluorescencia ya en los histogramas. Y aquí está la marcación fluorescente de las células. Aquí se ha marcado, por ejemplo, los gránulos, los antígenos de la membrana con anticuerpos monoclonales, y se va a ver la dispersión frontal y lateral de la luz, ya con inmunofluorescencia. Entonces aquí son otros gráficos cómo se ve la fluorescencia. Entonces ven, por ejemplo, aquí células. Estas amarillas es un grupo celular, estas rojas es otro grupo celular, las verdes es otro grupo celular. Y cómo se ve la fluorescencia. Y aquí tenemos la óptica del citómetro de flujo. Entonces en la cámara de flujo pasa la célula una a una, el haz de luz láser pasa por acá, tiene una serie de filtros y es por donde se hace el estudio de las células. Y estos son los fluorocromos que se utilizan. Entonces esto en realidad es lo caro, los anticuerpos fluorescentes. Entonces como son tanta cantidad de antígenos desde el CD1, CD2, CD3, CD4 y nos vamos hasta el CD45. Entonces son muchos antígenos que tiene la célula. Entonces la célula conforme va madurando va ganando antígenos y va perdiendo antígenos. ¿Sí? Entonces, sobre todo en serie linfoide. Entonces miren, son los anticuerpos fluorescentes. Y esta es la detección de la fluorescencia. En cada línea celular nos da un nivel de fluorescencia de acuerdo a la célula encontrada que se marcó con el anticuerpo. Y estos son los diagramas, la representación biparamétrica que nos da el tamaño celular y la complejidad. Y estas son todas las curvas que proyecta el equipo.
Miren, es complejo. Aquí hay que seguir una especialidad para hacer este estudio. Entonces aquí identifican puertas donde están proyectándose las células. Por ejemplo, aquí tenemos células CD4, que son los linfocitos T. Estos linfocitos T son linfocitos T colaboradores. Le ayudan al macrófago a identificar al patógeno, hace que el macrófago una el fagosoma con el lisosoma y destruya la bacteria. Entonces, CD4 son linfocitos T, CD4 que son colaboradores. Y los linfocitos T, CD8 son los asesinos naturales que matan las células malignas, las células del cáncer. Entonces, miren aquí cómo vemos la población de CD4, CD8. Esto también nos sirve, por ejemplo, en un paciente inmunodeficiente. Va a tener disminución de estas células CD4 y disminución de células CD8. O en pacientes con VIH, baja el nivel de CD4. ¿Sí? Entonces, acá sí hacemos identificación de CD4, pero ya es por otras técnicas, no por citometría de flujo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la citometría de flujo? Aumenta la representatividad de las muestras estudiadas y la precisión de las medidas. Entonces, por ejemplo, en el morfológico, yo puedo decir es una leucemia L2 linfoblástica, pero puedo decir también parece que es mieloblástica, porque a veces no me da la morfología muchas características, muchas pautas para diferenciar, sobre todo si es M1, M0, M1, en mieloblástica M0, M1, a veces se puede confundir con la linfoblástica. Entonces es mejor hacer la citometría de flujo, que es más exacto. Y para confirmar también, ahora ya todas las muestras se confirman con citometría de flujo. Todos los diagnósticos morfológicos se confirman con la citometría de flujo. Entonces aquí nos va a medir múltiples parámetros de la célula, el tamaño, la complejidad celular, características químicas ya de la célula. Esto es importante, ya nos va a ver las características químicas. Es decir, vamos a ver los antígenos que tiene cada célula. Entonces esa es una característica inequívoca de cualquier otra cosa, ¿sí? Y es menor tiempo de dedicación y mayor productividad. Entonces yo paso una muestra, hago las coloraciones y pasa rapidísimo y se ve en un instante el resultado. Entonces en el proceso, para procesar la muestra, entonces hay que hacer la calibración del equipo, los controles de calidad, la adquisición de reactivos y el análisis y la interpretación. Entonces, ¿qué muestras nomás se procesan para la citometría de flujo? Se puede procesar muestras de sangre periférica y muestras de médula ósea. Los aspirados medulares, uno se va con una aguja al huesito, generalmente es ilíaco posterior superior, se pincha con anestesia local y se aspira médula ósea. Entonces, en sangre periférica son 5 a 10 mililitros de sangre. Tiene que ser antipoblada con heparina. Los tubos con heparina son los tubos verdes, que generalmente acá no se utiliza. Acá se utiliza tubo lila para biometría, tubo celeste para TPTTP. Pero este es un tubo especial, es verde con heparina. Y si no tengo el tubo verde, que viene de la marca comercial, siempre viene con etiqueta verde, ponemos heparina en una jeringuilla, la jugamos con heparina, eliminamos la heparina y con eso tomamos la muestra. 5 a 10 mililitros de sangre periférica, porque la sangre periférica yo puedo tomar fácilmente y puedo sacar la cantidad que quiera. Se extrae y en el mismo día que se toma la muestra se hace el estudio máximo en 24 horas. Entonces no hay que tenerla mucho tiempo porque las células empiezan a degradar y ya nos pueden dar resultados que no son exactos. O también se puede enviar muestra con 5 ml con ETA, es decir, con el tubo lila. ¿Sí? Tubo lila o tubo verde con heparina. Y los aspirados de médula ósea, en médula ósea a veces es difícil aspirar. Puede ser desde 1 mililitro, miren, es poquita cantidad, hasta 5 mililitros de médula y preferible con heparina. Entonces, cuando nosotros queremos enviar, primero preguntamos al paciente si puede pagar, le hacemos el contacto con el laboratorio, generalmente en Cuenca, y el paciente mismo o el familiar lleva la muestra. Y tiene que ser en el mismo día lo que se envía la muestra. Se pueden enviar muestras por aféresis. La aféresis es, por ejemplo, que yo meto al paciente en una máquina y me saca solamente linfocitos o solamente neutrófilos. Entonces esto también tiene que ser con ETA, que es el tubo lila. Se puede procesar también en el citómetro de flujo líquido cefalorraquídeo, líquido acítico, líquido pleural, aspirados ganglionares
Y estas mismas muestras que se las congela, se las puede descongelar y pasar en el citómetro. Por ejemplo, cuando hacen un trasplante de médula ósea. Para un trasplante de médula ósea se hace quimioterapia y se toma muestra se lo mete al paciente en un equipo especial que me va a sacar, por ejemplo, células y después las congelo. Y cuando ya hago la quimio y está listo para el trasplante, se descongela estas células y se las pasa en el citómetro para ver qué cantidad de células madre tengo, por ejemplo, que son CD34 positivas. Entonces, para eso también nos sirve esto. Puedo descongelar muestras y pasarlas en el equipo. Y aquí están los componentes del citómetro de flujo. Hay un sistema hidráulico, una cámara de fluidos, la cámara de flujo, un sistema óptico que es la fuente de luz, los lentes, los filtros, los detectores, y un sistema electrónico que es el amplificador, el convertidor, y un sistema informático, el computador. Entonces, estos equipos en realidad son caros, están como alrededor de 90.000 o 120.000, me parece, cada equipo de citometría de flujo. Por eso es que no es accesible a la población. Un estudio cuesta caro, entonces siempre el paciente tiene que tener más bien un seguro para que le cubra todos los gastos, o ahora que está cubriendo el ministerio a los pacientes que no son afiliados. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones clínicas más frecuentes? Determinación de subpoblaciones linfoides. Entonces, vamos a estudiar todas las subpoblaciones linfoides. Inmunofenotipificación en leucemias, es decir, ver inmunológicamente qué tipo de células tengo. Eso se llama inmunofenotipo en leucemias. Entonces, yo cuando quiero pedir, pido inmunofenotipo por citometría de flujo. Así tengo que hacer el pedido en la orden de pedido. Inmunofenotipificación por citometría de flujo. ¿Sí? Por esta citometría, por esta técnica. Se usa también para ver inmunodeficiencias celulares, por ejemplo, disminución de CD4 que se ve en el VIH, estudio de la haploidía del ADN y para estudio del ciclo celular, para ver los antígenos HLA-DR en monocitos, esto es ya para hacer trasplantes, por ejemplo, tengo que hacer esta notificación. Estudio de la función de los neutrófilos para la hemoglobinuria paroxística nocturna. La hemoglobinuria paroxística nocturna es una anemia hemolítica adquirida en donde hay alteración de una molécula que nos sirve para proteger del complemento. Entonces los glóbulos rojos se destruyen dentro de la circulación. Entonces ahí busco el CD55 y el CD59, que son dos proteínas que no tienen estos pacientes. Entonces estas proteínas se las puede ver en el citómetro de flujo. Entonces es para la hemoglobinuria paroxística nocturna que ya nos da el diagnóstico definitivo. Solo que yo, por ejemplo, tengo un paciente que tiene que hacerse esto. El ministerio ya no me cubre el CD55 y el CD59 para el diagnóstico. Entonces ese paciente, por ejemplo, no puede pagar, le cuesta 320 el examen. No puede pagar, estamos en eso, ya el ministerio ya no nos cubre y tenemos que manejar empíricamente solo con la hemólisis que tiene el paciente, con la hemoglobinuria que presenta, la ictericia, pero no podemos decir exactamente si tiene o no tiene estas proteínas, que posiblemente no las tenga, pero miren, el paciente no puede pagar, son pruebas caras. ¿Para qué también se utiliza pero son pruebas súper exactas? ¿Para qué se utiliza también la citometría? Para inmunofenotipo de macrófagos intestinales, para estudio del HLA de 27, que es un tipo de estudio que se hace para la artritis reumatoide. Para estudio de células progenitoras CD34, que son las células madre, para trasplantes, por ejemplo. Para estudio de resistencia a drogas, estudio de citoquinas intracelulares. Entonces, miren, tiene muchas funciones la citometría. Y aquí tenemos un ejemplo de recuento de linfocitos CD3, CD4, CD8. Estos son generalmente T, son linfocitos T. Los linfocitos T tienen una marcación así bajita, CD2, CD3, CD4, CD5. Y los linfocitos B, en cambio, es la marcación más alta, CD19, CD20. Entonces, este es un linfocito T, por ejemplo. Y aquí estamos marcando los linfocitos T, como se ven en el citómetro de flujo. Para recuento de células madres, que es el CD34, son células que tienen el antígeno CD34. Entonces, son múltiples utilidades de la citometría. Y aquí tenemos las células CD34.
Para inmunofenotipificación de leucemias y linfomas también se utiliza. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una leucemia linfoblástica y las células están marcadas acá, porque aquí pusieron el antígeno, por ejemplo, CD4. Entonces, para cada población, el técnico que hace sabe qué células marcó y en dónde va a ir esta dispersión de la luz. Entonces, aquí tenemos la maduración celular. Aquí tenemos la célula tronco hematopoyética que se va a ir diferenciando, por ejemplo, aquí población T, pre-T, pre-B. Entonces, hay la célula T es pre-T, la célula B, pre-B. Entonces, cada una tiene diferente, esta va a dar, por ejemplo, la pre-T va a dar lugar a los linfocitos y a células maduras. Entonces, conforme va madurando la célula, por ejemplo, aquí tiene unos antígenos, después los va perdiendo, va ganando otros antígenos, va perdiendo esos antígenos, va ganando otros antígenos. Entonces, para ver estas poblaciones, yo tengo que marcarlas con anticuerpos monoclonales para ver qué antígeno tiene y qué anticuerpo se le pegó y poder diferenciar y ir clasificando las células. No sé si tienen alguna duda ahí. No, doctora, sí está claro. Entonces aquí podemos, en el citómetro de flujo podemos diferenciar el linfocito T, el linfocito B. El linfocito B, cuando ya madura, la célula madura del linfocito B es la célula plasmática. El eritrocito, por ejemplo, que tiene glicoforina A aquí en la membrana, también se puede ir diferenciando. Y se puede ir diferenciando todas las series mieloides también. Entonces, la serie linfoide, mieloide y la serie eritroide. Y la megacariocítica. Entonces, todo esto se puede marcar con anticuerpos e ir clasificando todas las células. Entonces, miren cómo es la maduración celular. Aquí tenemos la CD34, que es la célula madre, que tiene antígeno CD34. Esta va madurando, porque la célula madre puede dar lugar a dos células madre o puede dar lugar a una célula madre y a un progenitor linfoide, por ejemplo. Entonces, miren cómo es la maduración de los linfocitos. Aquí va el Pro-B, que son estos dos. Maduración inicial, maduración tardía. Aquí tengo el linfocito pre-B, una célula grande y una célula pequeña. Estos ya empiezan a producir inmunoglobulinas. Entonces, los linfocitos son los que nos defienden de las infecciones. Entonces, el linfocito es el que produce los anticuerpos. Estos son los anticuerpos que están produciendo las diferentes poblaciones de linfocitos. Aquí está el pre-B, célula grande, que produce inmunoglobulinas de superficie. Y la célula pequeña que también produce inmunoglobulinas de superficie. Esta es como una Y que yo ya les he mostrado, los anticuerpos. Producen anticuerpos. Ahora con el COVID, por ejemplo, decimos, cuando me voy a hacer el anticuerpo a ver si ya tengo defensas, porque ya parece que me dio y quiero ver. Entonces, son estos linfocitos los que producen los anticuerpos. Entonces, mire cómo van madurando. Pro-B, pre-B, el linfocito B maduro, el linfocito B maduro nativo, el B activado, el linfocito B de memoria y el linfocito B cuando ya madura la etapa final se va a producir, se va a transformar en una célula plasmática. Morfológicamente yo una célula plasmática sí la puedo diferenciar de un linfocito, porque la célula plasmática es así grande, ovalada, núcleo excéntrico, tiene un alito acá y la puedo diferenciar morfológicamente de un linfocito, pero un linfocito pro-B o pre-B no los podemos diferenciar en el microscopio. Entonces tenemos que hacer citometría de flujo para marcar las células con los anticuerpos y ver a qué célula corresponde. Entonces miren, por ejemplo, pro-B y pre-B, esta es la marcación CD34. El CD19 es este, por ejemplo, este antígeno que tiene el linfocito y estos pueden tener CD19, que ya son los B. Los linfocitos B tienen CD19, CD24, aquí tenemos el CD38 y todos estos antígenos, miren, aquí tiene estos antígenos. Hay antígenos que los tienen desde el inicio hasta el final de la maduración. Hay antígenos que solo los tienen, por ejemplo, el CD10 solo hasta el pre-B. Después el B maduro y el B nativo ya lo pierde, pero el B activo otra vez lo va ganando. Entonces, para hacer todo esto y poder clasificar, los técnicos tienen una serie de tablas que van a ir identificando todas estas células. Y el resultado final tienen que darnos un comentario que diga a qué tipo corresponde y cuál es el posible diagnóstico.
¿sí? Entonces miren cómo los linfocitos van ganando y van perdiendo, los linfocitos van ganando o van perdiendo antígenos en la membrana, ¿sí? Entonces esto, en el morfológico, yo por ejemplo digo es un linfocito y se acabó. Pero yo no puedo decir si es un linfocito B, si es un linfocito B, si es un pro-B o pre-B. Entonces, cuando hago la citometría de flujo, entonces ya me dicen sí, es una leucemia pro-B, o me dicen es una leucemia pre-B, ¿sí? Entonces, para eso es la citometría, para ver exactamente a qué clasificación celular corresponde, y eso nos sirve para dar el tratamiento, de acuerdo al tipo celular que encontremos. Entonces aquí tenemos los antígenos, esta tablita de antígenos de diferenciación en el análisis de la heterogeneidad celular. Entonces mire que las células son muy diferentes. En el morfológico yo sí puedo diferenciar, por ejemplo, un neutrófilo de un monocito de un linfocito, para ver en el microscopio. Pero decir es un linfocito T, es un linfocito B en el microscópico no puedo ver, o es un linfocito CD20 no puedo decir. Entonces para eso es la citometría de flujo. Entonces el neutrófilo tiene esta marcación en sus células, CD33, CD117, CD16, que son los antígenos de superficie de la membrana. El monocito tiene el CD14, CD33, el HLA-DR. El linfocito T, miren, esto sí es fácil acordarse, el linfocito T tiene la marcación bien bajita, CD2, CD3, CD4, CD5. Entonces cuando nos viene, por ejemplo, un estudio de una leucemia en el citómetro de flujo y nos dice que tiene este tipo celular, yo ya digo es una leucemia tipo T. O si viene esta marcación que es más alta, digo es una leucemia tipo B. Entonces, la leucemia T es de peor pronóstico que la leucemia B. Entonces, la marcación B, el linfocito tiene CD19, CD20, CD22. Y las células natural killer, que son las T citotóxicas, tienen esta marcación, CD16, CD56. Y también aquí el T o el B puede tener CD4 o CD8. Y tiene la marcación del glóbulo rojo, CD71 y la glicoforina A. Miren que la glicoforina A es exclusiva del glóbulo rojo. Ninguna otra célula tiene acá glicoforina A en su membrana. Entonces esta sí es exclusiva del glóbulo rojo. Hay algunos que sí comparten inmunomarcación. Las plaquetas CD41, CD61 también es específico. Célula plasmática CD138 y CD38, que es el específico. Yo, por ejemplo, ahorita tengo un paciente, una señora que viene de 42 años, no, 56 años. La han ingresado a gineco. Entonces me llaman a mí porque tiene una anemia, pero en emergencia tiene anemia de 6.5, me parece, o 5.6. Es una anemia normocítica normocrómica, le pasan 2 concentrados de glóbulos rojos y se sube a gineco. Entonces me llaman a mi interconsulta. Cuando subo a verla, tiene mucho dolor lumbar, mucho dolor en las piernas, es una paciente con sobrepeso, el abdomen está súper distendido, parece que tiene onda cítica. Entonces digo, ¿para qué la han subido a gineco? Esta paciente no es ginecóloga, porque yo pregunto si está embarazada, porque estaba la barriguita grande. Dice, no, no está embarazada. Entonces, ¿por qué está aquí en gineco? Dice, no, se la han subido porque ha venido con menorragia. Pero 2 menstruaciones han sido abundantes, entonces está con anemia. Tiene dolor lumbar y en sangre periférica tiene anemia y tiene plaquetopenia, o sea, tiene una visitopenia, tiene 2 series bajas. Entonces yo les digo, no hay que hacer médula, porque aquí el perfil de hierro no le han hecho antes de la transfusión, tenían que haber hecho un perfil de hierro antes de la transfusión. Pero ahorita estamos con una desventaja que en el laboratorio no tenemos el perfil de hierro completo. Así sea normocítica, normocrómica, yo tengo que ver el perfil de hierro porque sangró. A ver si ya es una anemia prelatente, qué nivel tengo de ferritina y todo eso quería ver. Pero no le hicieron porque aquí en el laboratorio solo estamos haciendo hierro, entonces el paciente tiene que pagar afuera transferrina, ferritina, a veces no tienen. Bueno, no le hicieron el perfil de hierro. Entonces ayer mismo le hago el aspirado medular. Y en el aspirado medular veo células plasmáticas, pero son unas células plasmáticas un poquito atípicas. No son exactamente como la célula plasmática típica que se ve. Hay una célula plasmática que se confunde con un linfocito. Como el linfocito es el que da lugar a la célula plasmática, tengo mucho linfocito que no lo diferencio que el linfocito es. Entonces ahí yo pongo diagnóstico final compatible con mieloma múltiple. Y mieloma múltiple es una neoplasia de células plasmáticas. Pero yo sugiero que se le haga el inmunofenotipo. Entonces, ¿con qué hay que marcar estas células? Con anti-CD38, que es específico para célula plasmática.
Entonces, cuando haga la citometría de flujo, me dice si tiene CD38, se confirma el diagnóstico de mieloma o con el CD138. Entonces, como no tenemos más opciones, mi diagnóstico es mieloma múltiple, que es un mieloma de células plasmáticas. Entonces se llama mieloma múltiple porque tiene múltiples lesiones osteolíticas en los huesos. Entonces ayer le pedimos una serie ósea metastásica, que es una radiografía de los principales huesos: cráneo, húmero, fémur, tibia, ilíacos. Entonces le pedí una serie ósea, incluso llamé a rayos X, porque a veces dan el turno para un mes. Entonces llamé a rayos X y me dicen, no, mándela ahorita que le hacemos esa prueba. Y ayer que le estaban haciendo, entonces sí tiene lesiones osteolíticas a nivel del húmero. En el tercio proximal de húmero tiene lesiones osteolíticas, entonces es un 95% que es mieloma, pero hay que hacer esta inmunomarcación. Entonces, si ella se va a Solca, por ejemplo, ya le hacen el inmunofenotipo para ver el CD38, que es específico de célula plasmática, porque en el morfológico tiene plasmáticas, pero no son tan típicas. Sí, que en el morfológico puedo tener alguna duda o algo, entonces ahí sí hago el inmunofenotipo por citometría de flujo. Ya, entonces esta es la inmunomarcación que tenemos para las diferentes series celulares. Entonces, el inmunofenotipo de leucemias. Entonces, los distintos tipos de leucemias son un grupo heterogéneo de patologías resultantes de una proliferación descontrolada de una o más tipos de células hematopoyéticas, tanto en médula ósea como en sangre periférica. Entonces, ¿qué más tengo que acotar aquí? Y todas las leucemias y todas las neoplasias malignas resultan de una sola situación, de mutaciones. Entonces, nosotros, no sé si les mostré al inicio cuando vimos anemia ferropénica y megaloblástica, esos gráficos en donde estaban los nucleótidos, que tiene, por ejemplo, el DNA tiene desoxirribosa y el RNA tiene ribosa. Entonces ahí tenemos adenina, timina, guanina, citosina, que son pares de ácidos nucleicos que se unen y se va formando el DNA. Entonces, cuando en el DNA dijimos que están las recetas para hacer proteínas, este DNA, cuando se va a replicar una célula, el DNA también tiene que duplicarse para dar la mitad a una célula y la mitad a otra célula de los genes que ya heredamos de nuestros padres. Entonces, cuando el DNA se replica, pues la doble hélice se separa y ahí se va formando, se va copiando. Si tengo una adenina, viene una timina. Si tengo una guanina, en el DNA de plantilla viene una timina. Y se va formando la doble hélice. Pero a veces hay cambios, hay mutaciones. Entonces, por ejemplo, una proteína tiene 3.000 aminoácidos. Entonces, cada 3 ácidos nucleicos me codifican para un aminoácido. Cada 3 ácidos nucleicos es un aminoácido. Entonces, hay proteínas que tienen 3.000 aminoácidos, 4.000 aminoácidos, 20.000 aminoácidos. Entonces, esa replicación tiene que ser exacta. Si hay un cambio por ejemplo, en un triplete, en un codón, una adenina por una timina, ya me cambia el resultado, ya no me va a dar ese aminoácido X, me va a dar un aminoácido Y, por ejemplo. Ya se cambió el aminoácido. Se cambia la estructura de la receta, me da otra receta. Entonces, cuando me da otra receta, se forman proteínas que codifican para otro tipo celular. Me va a dar como resultado otra célula. Entonces, esas son las células malignas. Entonces, en definitiva, las leucemias o los linfomas son mutaciones de los genes. En los genes son mutaciones adquiridas, no son hereditarias, son mutaciones adquiridas que en la replicación de las células, por ejemplo, una célula madre se replicó mal y me dio otro tipo de proteínas que va a codificar otro tipo de células, por ejemplo, células patológicas. Esa es el origen, digamos, de todas las leucemias. Son mutaciones. Entonces aquí tenemos las indicaciones de la citometría para diagnóstico, para clasificación de todos los tipos de leucemias. Para igual la clasificación, para ver el HLA-DR, que es el antígeno de compatibilidad mayor. Por ejemplo, yo hago este estudio para cuando quiero hacer un trasplante de médula y veo para ver cuál es el donante que puede tener ese paciente. Entonces son para todas las utilidades para clasificación de leucemias. Aquí también tenemos esto ya es
el inmunofenotipo en leucemias, en síndromes linfoproliferativos crónicos. Entonces, toda esta inmunomarcación, y la persona que nos hace el análisis tiene que darnos el comentario. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una leucemia mieloide aguda. En las mieloblásticas agudas tenemos la misma clasificación que en el morfológico. Por ejemplo, y ya después cuando veamos morfológico les voy a dar la clasificación. Entonces, la mieloblástica se va a clasificar en M0, M1, M2, M3. Entonces, la M0, la mieloblástica M0 tiene esta inmunomarcación. Miren que es esto, aprenderse de memoria todo esto, un poco difícil, ya solo con la práctica. La M1, M2 tiene esta inmunomarcación. Miren que CD34 se repite, que es una célula madre. CD33, CD13, HLA-DR, mieloperoxidasa. La mieloperoxidasa es una tinción citoquímica que se hace en la célula. ¿Sí? Es para ver los gránulos de los gránulos de los glóbulos blancos. Entonces, cuando esta, por ejemplo, M0 puede tener o no puede tener gránulos, pero la M2 ya tiene gránulos, que es, la M2 yo la puedo diferenciar en el morfológico por estos gránulos, pero la M0 yo la puedo confundir con una linfoblástica. Entonces, ahí es importante la citometría de flujo. La M3 es la promielocítica que tiene esta inmunomarcación. La M4 y M5, que es la mielomonoblástica, tiene esta marcación. La M6, la eritroleucemia, esta sí tiene típico la glicoforina A, que ya es específico de los glóbulos rojos. Y la M7 con esta marcación. Entonces, a veces tenemos toda la marcación de aquí, de acá, de acá, porque veo eritrocitos, veo blastos M4, M5, veo también megacariocitos que son M7. Y entonces la persona que hace la citometría va clasificando y va viendo los porcentajes, y de acuerdo a los porcentajes y la clasificación nos da el posible diagnóstico. Aquí tenemos para leucemias y linfomas linfocíticos crónicos. Entonces CD3, CD4, CD5, CD7 es para la marcación T. CD19, 20 es para la marcación B. Entonces aquí tenemos para la leucemia linfocítica crónica B y linfoma no Hodgkin. Miren, CD19, CD20, toda esta inmunomarcación. Leucemia prolinfocítica, toda esta marcación. Linfoma de células de Hodgkin, esta marcación de acá. Y linfoma centrofolicular. Entonces yo puedo clasificar a todas las células y sacar para qué más o menos corresponde. Aquí tenemos para clasificar leucemia, linfomas linfocíticos crónicos. Para linfoma no Hodgkin esplénico de la zona marginal, para linfoma de Mal, linfoma esplénico. Entonces aquí tenemos el 19, CD20, que es marcación ya para células B. Linfoma no Hodgkin periféricos, células angioinmunoblásticas que tienen esta marcación. Linfoma del adulto, esta inmunomarcación. Leucemia de linfocitos grandes granulares, esta marcación. Y leucemia natural killer, CD16, CD56. Entonces, miren, son diferentes inmunomarcación de antígenos de acuerdo a la maduración celular, y esto es lo que se ve en los histogramas, en la citometría de flujo. ¿Sí? Entonces, el informe es importante. El informe tienen que darnos así como está aquí más o menos. A veces mandan, sobre todo he visto en patología, a veces no mandan un informe completo. Entonces yo he visto, por ejemplo, en oncología, eso maneja oncología. Entonces he visto que la doctora que hace oncología les regresa el estudio y les dice, por favor, póngame el informe final y los comentarios. Entonces tiene que venir un informe final y comentarios, no solamente decir, tiene esta inmunomarcación y le votan a usted solo con un montón de marcaciones que no se entiende. Entonces aquí hay que hacer en el informe, tiene que constar el porcentaje de población leucocitaria y características linfocíticas. Por ejemplo, aquí sería linfoide, dice linfocitos B, porque dijeron es una CD19, CD20, linfocito B, porcentaje discretamente aumentado, perfil antigénico y coeficiente kappa lambda compatible con población clonal. Es una población maligna. Kappa lambda son las inmunoglobulinas de superficie que tienen estas células. El linfocito T, porcentaje sin alteraciones, expresión normal de antígenos PAN-T, que son todos los T, CD3, CD5, coeficiente kappa lambda, CD4, CD8, 3.3. Entonces sacan el coeficiente kappa lambda acá, el coeficiente CD4, CD8. Estos CD4, CD8 piden bastante, pide por ejemplo, acá nos pide el infectólogo que hace tratamiento de VIH. Entonces, con el VIH que está súper complicado y que está ya en etapa SIDA, el CD4 disminuye. Estos linfocitos colaboradores se bloquean y disminuyen.
Entonces el paciente es un peligro porque puede hacerse séptico, una, una cándida que yo la puedo tener en la boca y ellos los pueden matar. Entonces, ellos piden CD4. Los primeritos tratan el proceso infeccioso, la candidiasis, cualquier tipo de micosis. Primero tratan eso, la tuberculosis, y después tratan el SIDA, ya con los antirretrovirales, pero sabiendo el valor del CD4, que esto no lo podemos ver en el morfológico. En el morfológico que va al microscopio no puedo decir es una célula CD4. Entonces esto ya se va al citómetro de flujo. El linfocito natural killer también aquí podemos ver el porcentaje de distribución de su población, aquí dice sin alteraciones. Monocitos 2,5%, neutrófilos. Comentario, entonces tiene que darnos cada serie celular y decirnos el comentario. En el estudio realizado de sangre periférica se detecta, por ejemplo, una población clonal de linfocitos B con el siguiente perfil antigénico. Entonces son los antígenos que tiene su superficie: CD19, CD20, CD5 positivo, CD22, CD33, CD10, y tiene ya inmunoglobulinas de superficie, kappa. Las inmunoglobulinas de superficie pueden ser kappa o lambda, nunca las dos juntas. Aquí tiene solo kappa, ¿sí? Entonces dice, dicha población representa el 16% de los leucocitos totales, 52% de los linfocitos. Los resultados son compatibles con leucemia linfocítica crónica B versus linfoma no Hodgkin, de células pequeñas bien diferenciadas. Entonces mire que nos da dos tipos de diagnóstico. Leucemia linfática crónica B versus linfoma no Hodgkin, ¿sí? Porque las leucemias, esta leucemia de células, leucemia linfocítica crónica es una leucemia de linfocitos, y el linfoma no Hodgkin es una leucemia de linfocitos. Entonces aquí habrá que pedir otra inmunomarcación para ver exactamente, o de acuerdo a la clínica. Si es un tumor que me viene de un órgano, por ejemplo, de tubo digestivo, que tiene sangrado y ahí vieron algo, puede ser esto. Y si tiene ganglios y de acuerdo a la clínica solamente ganglios, puede ser una leucemia y es un paciente de 70 años, me puedo inclinar a esto. Mire que incluso aquí nos puede dar dualidad en el diagnóstico, ¿sí? Pero esto en leucemias sí es súper específico. Ya, eso sería la citometría de flujo. Vamos a ver ahora si tienen alguna duda ahí, vamos a ver algo de citogenética. ¿Tienen alguna duda, chicos? No, doctor. Ya, ¿sí se ve ahí? No, doctora, no se está compartiendo la presentación. Ahí, ¿qué tengo que hacer? Deja de compartir. Compartir. Ahí. Ahí sí, doctor. Ya. Entonces vamos a ver la citogenética en leucemias. Entonces ahora, por ejemplo, en España ya están haciendo un mapa genético, porque dice tal alteración genética es para tal o cual leucemia. Ya son específicas las alteraciones genéticas. Entonces eso está avanzando muy, muy rápidamente. Entonces vamos a ver la citogenética en leucemias. Entonces, ¿qué es la citogenética? La citogenética es el estudio de los cromosomas y de las enfermedades relacionadas causadas por un número o una estructura anómala. Entonces aquí tenemos el cromosoma. Dijimos que tenemos dos cromosomas, uno heredado del papá, uno de la mamá, dos cromosomas, uno heredado del papá, uno de la mamá. Esos son los autosomas. Llegamos hasta el cromosoma 22. Como tenemos un par de cada uno, 22 más 22 son 44, más un cromosoma sexual X, 45, y el otro cromosoma sexual Y, 46. Tenemos 46 pares de cromosomas. Entonces, la citogenética es el estudio de todos estos cromosomas. Entonces, dentro de el cromosoma es esto. Aquí está el centrómero, tiene un brazo corto, tiene un brazo largo. Y aquí en cada patita de estas está el DNA. No sé si lo ven aquí. Este es el DNA de doble cadena. Aquí
está el DNA y aquí están los ácidos nucleicos que yo les mostré en otras láminas, la adenina, timina, guanina, citosina en cada hélice de estos. Dijimos que aquí están las recetas para hacer las proteínas. Entonces, cuando la célula se replica, por ejemplo, este se separa mitad a una célula, mitad a otra célula de cada cromosoma y después tiene que hacerse la otra patita, tanto arriba como abajo. Entonces, la hélice de aquí se abre, una hélice va acá, la otra va acá, si les mostré en una lámina, y luego sobre cada plantilla se va formando, si tengo una adenina acá, se va formando, se va pegando una timina, si tengo una guanina, se va pegando una citosina, y así se va formando de nuevo la doble hélice. Pero cuando tengo un cambio, una mutación, una proteína X, por ejemplo, tiene exactamente los nucleótidos distribuidos en ese orden exactamente. Y me da lugar, por ejemplo, a la membrana, a la espectrina de un glóbulo rojo, o me da a una proteína anquirina del glóbulo rojo, o me da lugar a cualquier proteína de cualquier célula que se está formando. Entonces, cuando tengo alteración aquí en la receta, se va a formar un cromosoma alterado y eso nos codifica para diferentes proteínas y que nos va a dar la maduración de proteínas de células patológicas. Entonces, ese es el origen de todas las leucemias. Son mutaciones adquiridas. Entonces, se cree que esas mutaciones se deben, por ejemplo, cuando estoy en contacto a derivados del benceno. Derivados del benceno o cuando hay radiaciones ionizantes, el DNA es un ácido que es muy sensible a radiaciones ionizantes, a productos químicos, y el ser humano está expuesto todos los días a productos químicos. ¿Sí? Entonces pueden haber mutaciones aquí a nivel del DNA que nos puede dar todas las patologías malignas. Entonces, la citogenética es el estudio de los cromosomas y de las enfermedades relacionadas causadas por un número o una estructura anómala. ¿Sí? Entonces, el cromosoma es una estructura compleja ubicada en el núcleo de la célula. Estos están en el núcleo. Están compuestos por DNA, histonas. Las histonas son unas estructuras en donde el DNA se enreda más de lo que está aquí. ¿Sí? Histonas es como un ovillo de lana, la histona más o menos. Hay ovillitos, hay el DNA, hay otros ovillitos, hay DNA. Y también tiene otras proteínas, tiene el RNA, que dijimos el RNA el RNA mensajero puede copiar la receta de aquí, va al citoplásmico y forma la proteína. Y tiene también polisacáridos. Entonces aquí tenemos los cromosomas. Cromosoma 1, uno del papá, uno de la mamá, cromosoma 2, y así seguimos hasta el cromosoma 22. 22 y 22 tenemos 44 cromosomas individuales, más el 1, más los 2 sexuales son 46 cromosomas. Este es un cariotipo normal. Entonces los cromosomas los clasifican de acuerdo al tamaño y a la ubicación del centrómero. Por ejemplo, aquí el centrómero es central, este cromosoma es más grande que toditos. Mire, conforme va la clasificación 1, 2, 3, 4, el 22, por ejemplo, es más chiquitito. El 22 es más chiquito, el 9 es más grande. Por ejemplo, en la leucemia mieloide crónica hay una traslocación 9-22. Entonces, parte del cromosoma 9 es una partecita de aquí, del brazo largo, se rompe aquí, y en el 22 también se rompe acá, y se une este con este, y se forma otro cromosoma. Entonces, no voy a tener 46, voy a tener 47 cromosomas, que eso ya es patológico. 46 es lo normal. Tengo un cromosoma 47, que es el cromosoma Filadelfia, por ejemplo. Eso es en la leucemia mieloide crónica, se presenta ese cromosoma. Entonces, todas las patologías malignas son alteraciones en los cromosomas, ¿sí? ¿Y por qué se producen? Porque hay una mutación en un ácido nucleico. Entonces, miren, aquí están. Entonces, ese es el estudio del cariotipo. Entonces, en leucemias también se pide un cariotipo, es el cariotipo convencional, ¿sí? Entonces, aquí tenemos toditos los cromosomas que están clasificados más grande, más chicos. Aquí el centrómero ya no está en el centro, va más hacia arriba, el 4 y el 5. Entonces, el genetista que hace esto, hace el estudio y ve qué alteración tenemos.
Entonces aquí tenemos la estructura del cromosoma, el centrosoma, el brazo corto, el brazo largo, y aquí esta representación esquemática. Esta parte de aquí es el cromosoma que codifica para proteínas, es el cromosoma activo. Y esta parte aquí es la parte codificante, es la parte, esta parte regula a esta parte. Es súper compleja cómo funciona el cromosoma. Entonces aquí tenemos todas las proteínas, la posición 12, la 21, la 22, la 23, la 24, la 25, la 26, está clasificada la 31, la 32, la 41, la 42 son las secuencias que tienen los cromosomas. Aquí la 32, por ejemplo, tengo una alteración en el brazo largo, en la P22, por ejemplo, me dice. Quiero decir que es la alteración aquí en esta partecita. O tengo, no, esta es la P y esta es la Q. La P es el brazo corto. Entonces tengo una alteración en la P363, por ejemplo, que nos indica que la alteración está aquí. O tengo en la Q21 la alteración acá. Entonces tienen numeración también todas las bandas del cromosoma. Entonces aquí estos son los telómeros, el brazo corto, el brazo largo y el centrómero, que aquí se desdobla para hacer la replicación celular. Entonces, no, estamos replicando siempre células, estamos replicando cromosomas, estamos formando células, se están dividiendo y eso tiene que ser exacto. Se dice que por cada 10.000 nucleótidos hay una alteración cromosómica. Nosotros tenemos proteínas que arreglan esa alteración y el ciclo celular es normal. Entonces hay proteínas también que arreglan esas mutaciones, pero ya cuando no se puede arreglar ya vienen los problemas de leucemias, de linfomas. Entonces aquí tenemos las fases del ciclo celular. En la fase G1, la célula se prepara para la división, toma nutrientes, ve que todo esté bien. En la fase S es la replicación del DNA y en la fase G2 es la interfase. Entonces después tenemos la profase, la metafase. La profase ya se rompe la membrana nuclear, en la metafase salen los cromosomas. Aquí tenemos la metafase, se ponen a nivel de la parte central de la célula. La anafase ya se separan las dos hélices para cada lado. Y la telofase se seccionan ya dos células. Y la fase S es la fase de replicación. En cambio aquí, en la fase S, ya aquí se va a formar el otro cromosoma, la otra parte del cromosoma acá. Y aquí tenemos el ciclo celular. La fase S es la mitosis, profase, metafase, anafase, telofase. Entonces, todo este ciclo, profase, metafase, anafase, telofase, es la mitosis, que en realidad es corta. Entonces, en la fase G1, la célula está sensando que todos los cromosomas estén bien, está viendo si está el pH adecuado, si tiene todos los nutrientes adecuados en la fase G1. Después en la fase S es ya la síntesis del DNA, la síntesis ya de los cromosomas. Ahí también se están replicando los cromosomas, se están arreglando, los están dañados con otros tipos de proteínas. Y la fase G2 ya también siguen arreglando cromosomas dañados y después entran en la mitosis. Y aquí tenemos las anomalías cromosómicas. Entonces, en todo este ciclo, acá y acá se pueden ir dando alteraciones. ¿Y qué pueden ser estas? Genes de fusión. Bien, aquí, por ejemplo, esta parte de aquí se ha venido acá y esta parte que era amarilla se ha venido acá. Entonces se forman genes de fusión. Se altera la receta de las proteínas. Va a codificar para otro tipo de proteínas que son las malignas. Expresión disregular aquí de genes, aquí ganó esta proteína, aquí también ganó, entonces nos va a dar otro tipo de proteínas que son patológicas. Aquí otras anormalidades, trisomías de cromosomas, trisomías completas sería aquí ganó un cromosoma, este par se metió otro cromosoma acá, son 3 cromosomas. Aquí trisomías parciales, ganó esta parte de acá, de lesiones, miren, se cortó esta parte. Entonces se alteraron todas las recetas acá y nos van a dar proteínas diferentes, oncoproteínas que se llaman. Y nos va a dar, en definitiva, formación de células patológicas. Aquí tenemos amplificaciones intracromosómicas, aquí ganó dentro del cromosoma, o amplificaciones extracromosómicas, lo que les mostraba, el 922 se formó un cromosoma Filadelfia pequeñito acá.
y de lesiones aquí en el centro de los genes. Se pierde parte del gen. Entonces son todas las anormalidades cromosómicas que podemos ver. Entonces pueden formar genes de fusión quimérica que dan una expresión de una proteína quimérica y nos va a dar una proteína alterada y nos va a dar proteínas patológicas, los blastos que vemos en leucemia, por ejemplo. Entonces son alteraciones adquiridas en los genes. Estas son las mismas combinaciones. Entonces, la historia de la citogenética empezó ya hace en el 42, se estudiaron primero células vegetales, células animales, las salamandras, y recién en el 1988 se dio el nombre de citogenética. Entonces, esto va evolucionando muy rápidamente. Entonces, el desarrollo de la genética a principios del siglo XX se hizo ya el cariotipo, el que les mostré anterior a los genes, el cariotipo. Después Levinsky fue el primero que definió el cariotipo. Después, en el 22 se investigó que era un número diploide, es decir, que tenemos 2 cromosomas de cada uno. Y a mediados de 50 fue generalmente aceptado, no fue aceptado que el hombre tenga 46 cromosomas y los primates 48. Mira, los primates tienen más cromosomas. Y después, en el 69, ya se hizo marcajes con radioisótopos para RNA, es decir, ya se hizo la técnica de inmunofluorescencia. Mira, es un cariotipo convencional, por ejemplo, y es un cariotipo ya con inmunofluorescencia. Ya se marcan las células con anticuerpos inmunofluorescentes. Entonces, en los 80 ya hubo avances en citogenética molecular, pruebas de marcajes fluorescentes y técnicas por hibridación fluorescente in situ. Entonces, cuando yo pido una citogenética por FISH, se puede pedir. El FISH es la hibridación in situ fluorescente. Entonces se ve así como este de aquí que está fluorescente de azul. Esa es la técnica FISH. Entonces yo puedo pedir para una leucemia, puedo pedir un cariotipo convencional o un cariotipo por FISH. Solo que el FISH es mucho más caro. Utiliza sondas con colorantes fluorescentes y se puede marcar los cromosomas. Esa es una técnica de marcaje más seguro y de uso indefinido. Y desde ahí se hizo la micromanipulación de cromosomas, condujo a técnicas de microdisección. Bueno, la citogenética está evolucionando bastante. Entonces aquí tenemos la epidemiología de las leucemias. Entonces, tipos de neoplasias. Leucemias, ya se investigó en leucemias de 15 a 50% de leucemias, se comprobó que son variaciones citogenéticas. Aquí tenemos las variaciones en leucemias agudas, en leucemias crónicas, la citogenética. Entonces, la incidencia de leucemias es alta, ¿no es cierto? La incidencia de leucemias en mujeres se incrementó anualmente. Entonces, mientras más, por ejemplo, tengo un mieloma que dice que es un mieloma por cada 100.000 habitantes. Si tengo una población de 100.000 habitantes, voy a tener un paciente con mieloma. Si tengo 200.000 habitantes, ya me va a aumentar la incidencia, 2 pacientes. Si tengo de acuerdo a más habitantes, entonces la incidencia, el número de pacientes va aumentando de acuerdo a la población. Entonces, como la población va aumentando a nivel mundial, entonces tengo más incidencia de todas las patologías. Entonces, las muertes por leucemias en hombres disminuyeron 8% anual porque ya se estudiaron a nivel molecular, a nivel citogenético, y se pudieron dar tratamientos más tempranamente para evitar que se haga metástasis y el paciente pueda morir más rápidamente. Entonces, las muertes por leucemia en mujeres disminuyeron por el estudio de la citogenética. Entonces, aquí vamos a ver la leucemia linfoide aguda. Bueno, después vamos a ver estas cada una, ¿sí? La linfoblástica aguda, por ejemplo, es más frecuente en niños. 80% son pre-B. ¿Se acuerdan que esto veíamos en la citometría de flujo? Si son pre-B, entonces eso ya se ve en la citometría. La mieloblástica o mieloide aguda se presenta al 75% en adultos. Entonces, la mieloblástica es más frecuente en adultos, la edad promedio 60 años, y la relación hombre-mujer es igual. La mieloide crónica, bueno, aquí está un promedio anual en Estados Unidos, 4.600 casos nuevos. Por ejemplo, yo de mieloide crónica acá tengo como 15 pacientes que los estoy tratando por la consulta en leucemia mieloide crónica, y cada año me viene uno nuevo o 2 nuevos. Entonces, de acuerdo a la población que aumenta, la incidencia va aumentando, cada 1 a 6 casos por cada 100.000 habitantes. Y la edad promedio de diagnóstico son pacientes un poco más jóvenes. Yo tengo, por ejemplo, de mieloide crónica de
Tengo de 8 años, de 12 años, de 15 años, de 30, de 40, de 50, hasta de 61 años tengo. Entonces la relación en la amiloide crónica en mujeres es más frecuente que en varones. Entonces aquí está cómo se hace un cariotipo convencional. Se envía la muestra, aquí sí tiene que ser con heparina, con tubo verde, donde conserva mejor las células. Entonces, ¿qué hacen en el laboratorio? Cultivo celular a 37, le ponen nutrientes y todo para que el DNA se replique. Luego centrifugan, aquí hacen la cosecha celular, la ponen en solución hipotónica, generalmente en agua destilada, para que exploten esas células y liberen los cromosomas. Luego hacen centrifugación, fijan con metanol y luego hacen estos frotis y luego recortan las células, ven al microscopio, recortan las células y las van clasificando. Entonces las van clasificando así como el gráfico que les mostré antes. Entonces aquí tenemos la guía de recolección de muestras. 1 a 5 en aspirado de médula. Igual en medulado si yo a veces, ya a duras penas, a veces aspiro un ml. Sobre todo en pacientes que tienen aplasia. Entonces es poco. Con 1 mililitro ya se puede hacer. Y sangre periférica 10 a 15 ml. La técnica debe ser la recolección estéril y el frasco tiene que ser con tapa verde, con heparina. Cuando es médula ósea, la primera muestra. Y el transporte tiene que ser inmediato. En 24 horas ya tiene que llegar al laboratorio. Acá citogenética tampoco no se hace. En ningún laboratorio acá en Loja hace citogenética. Todo se manda aquí, todo y aquí lo cuenta. Un cariotipo más o menos está, me parece, por los $120. Es más barato que la citometría de flujo. Y aquí tenemos la hibridación por fluorescencia in situ cuando pido una técnica por FISH. Entonces aquí se ve citogenética, trastornos genéticos que son mejores predictores de la evolución clínica. Entonces el citogenético nos sirve para el pronóstico del paciente y para ver blancos moleculares de tratamiento. Por ejemplo, si tengo un cromosoma Filadelfia, voy a dar un tipo específico de medicación. Entonces la técnica por FISH, la hibridación in situ por fluorescencia, tiene mejor especificidad y sensibilidad para trastornos hematológicos. Entonces, ¿para qué se usa la técnica FISH? Para diagnóstico y valoración de enfermedad mínima residual también. Entonces, por ejemplo, si tengo una amiloide crónica que tiene el BCR-ABL, que es una fracción molecularia del cromosoma, entonces veo que cuando esa desaparece, digo, ya está el paciente curado, por ejemplo. Después eso vamos a ir viendo en cada leucemia. Entonces así se hace el citogenético por técnica FISH. Son sondas de DNA marcadas con inmunofluorescencia, hacen una serie de técnicas y se ve así. Por ejemplo, aquí dice trisomía del cromosoma 12. Tengo 1, 2 y 3. Tengo 3 cromosomas 12 cuando normalmente son solo 2. Aquí tengo 2 cromosomas acá y 2 cromosomas acá. Entonces la técnica FISH es un cariotipo por FISH. Es por hibridación in situ fluorescente. Ya utilizan sondas de DNA y anticuerpos fluorescentes. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver en cuanto a citogenética, la proliferación de células a partir de una célula hematopoyética madura que ha perdido la capacidad de diferenciarse, pero perdió la capacidad de diferenciarse porque tiene una mutación en algún lado del cromosoma. Entonces aquí nuevamente la célula madre, la célula tronco hematopoyética es la que da lugar a todo el origen de las células. Entonces aquí tenemos la serie mieloide y la serie linfoide. Entonces tenemos 2 clasificaciones, mieloide y linfoide. Y aquí tenemos el morfológico, por ejemplo, esto es una leucemia linfoblástica. La linfoblástica se clasifica en L1, L2 y L3. La L1 son blastos pequeñitos, la L2 son blastos más grandes y la L3 es una Burkitt. Entonces, por ejemplo, en el morfológico, L2, L3 sí puedo diferenciar. La L3 tiene pulvacolas, tipo Burkitt. Y estas generalmente se ven en el África. Acá no la tenemos a esta leucemia, no sé por qué. Entonces, yo nunca he visto una tipo Burkitt, excepto en una paciente que está haciéndose quimio por una linfoblástica y ya le dan todas las quimios y ya no hay más quimios que le puedan dar, está resistente a todos los quimioterapéuticos y se está transformando en una tipo Burkitt porque tiene células linfoides tipo Burkitt aquí y no hay ningún tratamiento en el país que le puedan dar. Entonces la chica está de un lado a otro, no la reciben en Quito, no la reciben en Guayaquil, y a de Solca le dieron el alta, no la reciben. Entonces miren, es un problema porque ahora hay anticuerpos monoclonales para esto, pero son súper caros. Entonces, miren, en el morfológico L1, L2, L3. Y en el citogenético, ¿qué veo en el citogenético en la L1?
Traslocación 922, alteraciones en el brazo largo en la posición 34, en el Q11, traslocación 119. En la L2, rearreglos, translocación 1411, pérdida del cromosoma 6. En la L3, translocación 814, pérdidas en estas partes de los cromosomas, brazos largos y brazos cortos, translocación 28. Miren, entonces esto ya está en un mapa genético. Entonces, para cada leucemia tengo un tipo de translocaciones de los genes. Son alteraciones adquiridas en los genes que codifica para diferente proteína y que nos va a dar las células malignas acá. Entonces, L1, L2, L3, miren, aquí tienen la clasificación ya citogenética. Entonces nos va a servir para pronóstico, sobre todo para pronóstico de pacientes, la citogenética. Aquí tenemos la proliferación en cambio mieloide. Aquí tenemos las células mieloides que se alteraron en su proliferación y diferenciación, y aquí tenemos la clasificación mieloide. Entonces esta es la clasificación linfoide. L1, L2, L3. Este facilita la linfoblástica, porque solo tengo 3 clasificaciones. En cambio, en la mieloblástica o en la mieloide, tengo M0, por ejemplo. Una M0 se puede confundir con la anterior, con la linfoide L2. Esta, por ejemplo, es una LM, mieloblástica. Eso es todo mieloblástica, es M. Esta ya puede ser M1, M2, tiene un bastón de Auer, ya tiene granulitos en el morfológico. La M2, esta es puede ser una mielomono, una M3. Esta es una promielocítica. Esta es una leucemia de megacariocitos. Los megacarioblastos tienen estas prolongaciones aquí en el citoplasma. Entonces, en el morfológico sí puedo distinguir esta de esta, o puedo distinguir esta de esta en el morfológico. Pero aquí ya no podría diferenciar mucho en el morfológico. Entonces, por eso se hace el inmunofenotipo por citometría de flujo. Entonces, aquí tenemos todas las alteraciones a nivel de los cromosomas. Por ejemplo, en M1, translocación 922, pérdida en los brazos largos en estas situaciones, inversión del 3, pérdidas acá en los brazos largos en estas posiciones. M2, translocación 821 y pérdida en estas partes de cromosomas. Translocación también 6-9, quiere decir que del cromosoma 6 con el 9 se conjugaron en alguna parte acá. La M3, esta sí es típica, 15-17, translocación 15-17 o pérdidas en los brazos largos en esta posición. La M4, inversión del 16, la M5, translocaciones, la M6, trisomía del 8, esto quiere decir que hay 3 cromosomas 8, trisomía del 8, o un cariotipo complejo, la M7, inversión del 2. Entonces, cuando tiene una alteración, cuando no tiene alteraciones cromosómicas el paciente visibles en el cariotipo convencional, a veces tiene mejor pronóstico. Si tiene una alteración cromosómica, puede tener todavía un poco de mejor pronóstico, pero si tiene 2 o 3 o más de 3 alteraciones cromosómicas, ese paciente ya es un paciente de muy mal pronóstico. Entonces, la citogenética nos sirve para ver el pronóstico del paciente y como para blancos moleculares, para ver qué tratamiento damos. Entonces, cuando es una sola alteración cromosómica, damos un tratamiento estándar de quimioterapia. Cuando tiene 2 alteraciones cromosómicas ya es un intermedio que también puede ir a estándar. Y cuando son de alto riesgo, ya cuando tienen 2 o 3 alteraciones cromosómicas, ya sea un tratamiento de inducción, consolidación y puede ir a trasplante de médulas. Entonces, este nos sirve para pronóstico y para ver qué tipo de tratamiento le damos a ese paciente. En la leucemia granulocítica crónica. En la mieloide crónica o granulocítica crónica ya es una leucemia de la serie mieloide. ¿Sí? Entonces, este es un desorden mieloproliferativo causado por un balance de translocación entre los brazos largos del cromosoma 9 y del 22. Entonces, aquí se forma el cromosoma Filadelfia. Pero también podemos tener en otro tipo de leucemias Filadelfia. Pero este cromosoma Filadelfia es típico de la leucemia mieloide crónica. Aquí tenemos lo que vemos en el morfológico en la leucemia mieloide crónica. Entonces, vemos toda la serie mieloide, promielo, mielo, metamielo, vemos callados, vemos segmentados, veo eosinófilos y vemos basófilos. Entonces, toda la serie mieloide está aumentada aquí porque se forma el cromosoma Filadelfia que codifica para todas estas células que se van a formar sin ningún freno madurativo, es decir, independiente de los factores de crecimiento. Nosotros tenemos factores de crecimiento
que nos dicen ya hasta aquí se acabó su proliferación, ahora van al reposo. Pero acá no, acá se forma esta célula sin fin. Se pueden acumular en hígado, vaso, ganglios. ¿Ya? Y esta es la alteración del cromosoma. Aquí tenemos el cromosoma 9, que era un cromosoma grande, y el 22, que es un cromosoma más chico. Entonces aquí en el sitio ABL se fractura esta parte, y en el cromosoma 22, en el BCR se fractura. Entonces esta parte que se fracturó viene acá, y esta parte viene acá. Este es el cromosoma Filadelfia. Y esta parte que se pierde de aquí viene al 22. Entonces tenemos un cromosoma 9 alterado más corto, un cromosoma 22 alterado que ganó, y otro cromosoma aparte de los 46, sería 47, con este es el cromosoma Filadelfia. Este cromosoma Filadelfia codifica para proteínas patológicas que hace que la célula crezca sin ningún freno madurativo. Entonces, como conclusiones podemos decir que la importancia de la citogenética en el diagnóstico y manejo de las enfermedades hematológicas es muy importante. La técnica FISH, que es la hibridación in situ fluorescente, es un cariotipo por fluorescencia, es el más sensible y específica. Y la citogenética nos sirve para ver el pronóstico de ese paciente. Entonces, eso sería, chicos, no sé si avanzamos, ya no avanzamos. A ver, entonces mañana, el martes, empezamos leucemias. Ya con esta parte que ya más o menos tienen la idea cuál es la citometría de flujo, cuál es la citogenética. ¿Sí? La citometría de flujo nos sirve para los antígenos celulares y es específico. Y la citogenética nos sirve para pronóstico y para ver qué alteraciones genéticas tenemos. Después vamos a ver unos ejemplos ya con morfológico, citogenético y la citometría tengo unos 2 casos, ¿sí? Que está con el estudio completo, con el estudio MIC, morfológico, inmunofenotípico y citogenético. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta. No, doctor. Ya, espero que ya tengan una idea amplia del estudio de todos los linfoproliferativos y mieloproliferativos. Entonces, el martes iniciamos leucemias, quizás avancemos. Creo que sí. Dos clases leucemias y en 2 clases linfo. Si quieren la especialidad, por ejemplo, sería una especialidad de citogenética, ya es una especialidad aparte. Si quieren seguir una especialidad de hematología, ya es, y ahí sí van viendo detenidamente punto por punto. Yo les estoy dando más o menos lo general, ¿sí? Entonces nos vemos el martes. Listo, doctora. Muchas gracias. Hasta luego.